Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo aquello que te pueda ayudar en tu andar y crecimiento a la imagen de Jesucristo. Y si aún no lo conoces, que puedas conocerlo de una manera profunda y a la vez también de una manera sencilla, ¿no? Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de hacer una reacción de un video que me encontré del canal Retando Paradigmas. Eh, no lo vi completo, así que vamos a tratar de reaccionar. Este video, por lo que vi, habla de una mala experiencia del hermano que está ahí haciendo el video. En cuanto al ministerio en la iglesia del Nazareno, la iglesia donde yo me congrego y sirvo como pastor y que soy miembro. Eh, entonces, vamos a hacer una reacción al planteamiento del título del video, dice los nazarenos, o sea, que el liderazgo de la iglesia del Nazareno lo obligaron a mentir. Vamos a ver en qué y este, vamos a apuntar a las premisas teológicas de lo que él está diciendo. ¿Sí? No, no es un ataque a la persona, no lo conozco, tampoco conozco el video. Entiendo que por lo poco que vi, son reacciones eh, en contra de ciertas doctrinas que tal vez no cuadran según su perspectiva con la Biblia, pero por lo que vi, no cuadran con la teología reformada. Sí, ahora después yo lo voy a explicar por qué. Sí voy a aclarar que no puedo hacer escuchar el audio desde, desde la aplicación donde estoy, así que voy a poner allí los subtítulos para que ustedes lo puedan ver y yo voy a ir contando, ¿sí? Seguramente no va a salir el audio, yo espero que salga el audio, pero seguramente no va a salir el audio, así que yo pongo los subtítulos, espero que no se corte el video y que pueda salir bien, ¿sí? Así que comenzamos con la reacción, lo voy a poner al video. Bien, 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 bien. Ya de primera está diciendo que esta serie de videos, este primer video que pertenece a una serie de videos que él hizo, porque esto fue hace un año, eh, hablan sobre denominaciones que tienen doctrinas antibíblicas según su parecer, ¿no? Entonces él va a exponer estas supuestas doctrinas antibíblicas de estas denominaciones y empieza, como van a ver ahora, con la Iglesia del Nazareno, la denominación a la cual yo pertenezco. Bien, hasta acá está diciendo, está haciendo una afirmación correcta acerca de la Iglesia del Nazareno. Mi denominación es una separación, ¿sí? No violenta ni por problemas, pero sí es una separación de la Iglesia metodista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero también cabe aclarar que no todos las asociaciones de santidad que salieron, que formaron después en 1908 lo que sería la iglesia que en ese momento se llamaba
la Iglesia Pentecostal del Nazareno, eh, vinieron todos del metodismo, ¿no? Venían de otras iglesias también. Entonces, bueno, lo que dice acerca del ministerio es cierto. Una de las características que tenemos es el orden con el cual nosotros cuidamos y desarrollamos a los ministros dentro de la iglesia, ¿sí? Va a hablar de las credenciales, que para ser ministro tenés que tener ciertos estudios para acceder a las credenciales y cierta experiencia, y si no, no puedes ser ministro. Y una junta en cada distrito, ¿sí? Bueno, nosotros nos dividimos en distritos donde, junto con el superintendente, se dedican eh, a, a ver cómo están los ministros y su preparación y su vida espiritual, su vida familiar, como para que las iglesias tengan un reaseguro por si hay algún problema, ¿no? Esa es una de las cosas muy buenas que no solo resaltamos nosotros que pertenecemos a la iglesia nazareno, sí, sino que también resaltan otras denominaciones acerca de nosotros, ¿no? Hay otras denominaciones que sufren problemas de desorden ministerial, que pastores se quedan con las iglesias, que se quedan con las propiedades, y bueno, se intenta desde ese punto tratar de que eso no pase, manifestando un orden. Por eso nosotros tenemos que esto es prueba así que venimos del metodismo, el manual que da una estructura troncal a la iglesia. Igual cada iglesia local es independiente en el sentido que pueden desarrollar sus ministerios, pero a la vez estamos en una interdependencia los unos a los otros, las iglesias. Bueno, vamos a seguir. Pero no sé. Bueno, eh, el planteo que hace acá es que él sintió que lo tenían que, perdón, él sintió que lo habían obligado a mentir porque entiende que la doctrina de la entera santificación, que es una doctrina medular para la iglesia del Nazareno, para nuestra iglesia, no es una doctrina bíblica. Y él explica por qué. Porque, bueno, él dice que leyó el manual, porque nadie le supo explicar, y eso está bien, puede pasar. En realidad todos los pastores que estamos hace mucho tiempo tenemos que tener la preparación mínima para poder instruir a aquellos que quieren ingresar al ministerio, eh, y poder guiarlos y apoyarlos a entender por lo menos lo mínimo lo que nosotros creemos. Ahí yo estoy de acuerdo con la queja de mi hermano porque fue mala nuestra. Ahí no,
Ni siquiera sé de qué país es el hermano, ni sé a qué iglesia o distrito eh, quiso entrar como ministro, como pastor. Pero nada, ahí sí tiene razón, mala nuestra, como pastores, tenemos que tener la formación mínima necesaria para poder defender lo que nosotros creemos, ¿no? Ahora viene la parte en la que, como aclaré, voy a rebatir, pero lo que él está diciendo, ¿sí? Yo a este hermano, eh, que el Señor le bendiga, le fortalezca, le siga guiando y le animo a todos a que se suscriban a su canal, Retando Paradigmas, y que es muy bueno que las personas puedan expresar a través de YouTube aquello que uno siente que es la verdad bíblica, ¿sí? Bueno, él dice que eh, la doctrina de la entera santificación no es una doctrina bíblica y que no se puede ser perfecto acá en la tierra. Entonces, acá tenemos un problema teológico y quizás yo lo atribuyo a que quizás no lo pudieron expresar bien allí en el distrito o en el lugar donde el hermano iba a- a servir como pastor o como ministro. Eh, Porque la doctrina de la entera santificación es bíblica. Quizás no aparece como entera santificación, pero sí aparece como santificados por completo, que es exactamente lo mismo. Y en todas las versiones bíblicas. Vamos al texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué Pablo diría, y nosotros entendemos que esta carta fue inspirada a Pablo por el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo diría algo que no se puede hacer? Algo que no existe en la vida real. Acá el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz, ese es el deseo, el anhelo de Pablo, basado en lo que él ya había enseñado. No es un anhelo utópico del apóstol Pablo, que bueno, desearía que todos fueran santificados, pero sé que no se puede dejar de pecar. No, Pablo está diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿esta palabra es mentira? No. La santificación de todo nuestro ser es posible, es bíblico. Otro texto que habla de la entera santificación, voy a hacer hincapié en la perfección cristiana. Otro texto que habla de la entera santificación, que usa la palabra santificación, es 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. No, perdón. No usa la palabra, perdón. No usa la palabra santificación, pero sí usa la palabra perfección y santidad. Y ahí voy a apuntar para explicar bien. 2 de Corintios 7:1, es un pasaje conocido, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Acá la palabra habla de todo el ser. Para Pablo, el cuerpo y el espíritu no estaban separados, eran una unidad. Entonces,
dice, todo el ser sea limpio. Y tengamos en cuenta esta palabra, limpieza. Después dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La entera santificación o perfección cristiana, o también conocida como perfección en amor, tal como lo enseñaba Juan Wesley, no implica, como afirma aquí el hermano, y tal vez muchos lo afirman de esa manera porque no le entienden a profundidad lo que nosotros queremos decir con la palabra perfección y santificación. Santificación implica apartados, ser apartado para Dios. En el Antiguo Testamento algo que era santo o santificado era algo que era apartado para Dios. El sacerdote era apartado para Dios. Los levitas estaban apartados para Dios. Los utensilios eran santos porque estaban apartados para Dios. Después dice Dios allí en Levítico, dice, ustedes sean santos, porque yo los llamé a ser santos, a apartarse para Él. Y acá Pablo dice que, ahí en 1 Tesalonicenses 5 habla de la santificación por completo, el total apartamiento de nuestra vida para Dios. Y después Pablo acá en 2 Corintios habla de la limpieza de todo nuestro ser, de manera que nosotros podamos perfeccionándonos o perdón, que nosotros podamos estar en ese proceso de perfeccionamiento en la santidad, en el temor del Señor. Voy a usar este librito que lo usamos mucho nosotros los nazarenos, desde los apóstoles hasta Wesley, de William Greathouse, que fue un, un teólogo y superintendente general de nuestra iglesia, ya está con el Señor. Y acá en el capítulo 31 define lo que es la perfección cristiana. Dice, perfección cristiana, perdón, en la página 31. Perfección cristiana y entera santificación son dos términos que describen la misma experiencia de la gracia de Dios. La perfección en amor delante de Dios es la santidad cristiana. El verbo teleio, que se traduce como perfeccionar, aparece 25 veces en el Nuevo Testamento. Significa realizar un propósito, alcanzar cierta norma, lograr una meta dada y cumplir o completar algo. Pablo usa este adjetivo teleio 7 veces. En varios casos es obvio que el significado es maduro en el sentido moral. 1 Corintios 14:20, Efesios 4 del 13 al 14. Pero en 1 Corintios 2:6 y 15, los perfectos son considerados iguales a los espirituales, como también sucede en 1 Corintios 3:1. Un estudio de este último pasaje indica que los perfectos son los que han sido enteramente santificados. J. Weiss llega a la conclusión de que si bien la perfección generalmente es futura en los escritos de Pablo, según Filipenses 3:12, y como dice acá el hermano, es cierto, hay una que nosotros le llamamos la glorificación, una consumación plena y total de la perfección. Sin embargo, en algunos casos, como en 1 Corintios 2:6 y Filipenses 3:15, la perfección ya está presente. Weiss sostiene que el uso que Pablo hace de teleios en Colosenses 1:28 y 4:12 designa una perfección moral y espiritual. Por lo tanto, la evidencia apunta a un significado doble de perfección. Un cristiano puede ser al mismo tiempo perfecto e imperfecto, de acuerdo al sentido en que se usen las palabras. Una perfección relativa es ahora posible mediante la fe en el Espíritu, pero la perfección final no será sino hasta la resurrección. Espero que haya quedado claro cómo lo presenta acá Guildhouse
el término perfección y lo que entendemos nosotros los nazarenos, los cristianos nazarenos, en cuanto a perfección. No hablamos de la imposibilidad de pecar, porque todos pecamos. Pero la entera santificación, la perfección cristiana, la perfección en amor que es producido por el sacrificio de Cristo, tal como lo va a decir en el video, el hermano, somos ya santificados por la sangre de Cristo. Pero nosotros necesitamos ser perfeccionados por Dios, es decir, trabajados de tal manera que nosotros podamos tener esa experiencia de estar en comunión constante con el Señor. Y en cuanto al pecado, voy a leer nuestro manual, la parte de la entera santificación. Dice, creemos que la entera santificación es el acto de Dios subsecuente a la regeneración, por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original o depravación, y son llevados a un estado de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de libertad del pecado original, hablamos en términos de limpieza, de anulación del poder de esa mancha que está en nosotros por medio de la obra de santificación a través del bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Por eso hablamos de que hay un momento. Esto inclusive está discutido dentro de la teología nazarena y wesleyana, ¿no? Que si es progresivo constantemente. Hay algunos nazarenos que creen que todo es progresivo, ¿no? Hay otros que creemos que hay un momento, como decía Wesley, no lo quiero leer, que lo tengo ahí el librito de la perfección cristiana, pero Wesley decía que usaba el ejemplo del moribundo, ¿no? Un ejemplo no muy bueno, pero que resultaba muy ilustrativo para entender el tema de la doctrina de la perfección cristiana, ¿no? Que él decía que uno puede estar a punto de morir mucho tiempo, pero en algún momento tenés que morir. Entonces, la entera santificación es ese momento en el cual uno muere enteramente al yo pecaminoso, muere enteramente a los influjos del poder de nuestra vieja naturaleza. Y esto es bíblico, porque el apóstol Pablo dice allí varias veces, está en Efesios y en Colosenses, dice Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto no es para incrédulos. Acá Pablo no le está hablando a incrédulos en la iglesia de Éfeso. Acá Pablo le está hablando a cristianos de hacía mucho tiempo, cristianos que estaban allí pasando la madurez, estaban en su madurez, ¿no? Era una iglesia diferente a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice, despojados del viejo hombre. Es posible vivir lejos de nuestra naturaleza pecaminosa. Es posible, ¿no? No es imposible en esta vida. Es posible, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, ¿no? Son acciones que nosotros debemos hacer. El Espíritu es el que trae esa gracia santificadora que nos permite cortar con los influjos del poder de nuestro pecado original, pero somos nosotros los que, como decidimos por fe y abrimos nuestro corazón y creímos que Cristo murió por nosotros y nuestros pecados, nuestras manos fueron limpiadas, así nuestro corazón puede ser purificado y perfeccionado. Entonces, ¿es bíblico? Sí, es bíblico. ¿Implica no pecar nunca? No, implica no estar atado al poder de nuestra vieja naturaleza. Se anula el poder de nuestra vieja naturaleza. Eh, hay, hay evidencia práctica en la Biblia, ¿no?
Tenemos a los discípulos, que ellos se entregaron al Señor, siguieron sus enseñanzas, pero aún había conflictos, había mucho temor, muchas dudas. Ellos vieron cómo murió y se dispersaron y ellos tenían mucho miedo hasta que vino Pentecostés. Cuando vino Pentecostés y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados con el Espíritu Santo, allí ellos cambiaron, fueron transformados. Ahora, sí hay una disputa entre si Pentecostés implica el nuevo nacimiento o implica otra cosa. Nosotros entendemos que implica otra cosa porque el contexto tanto de los evangelios como del libro de los Hechos nos habla de que ellos ya eran salvos, ya habían nacido de nuevo. Sus nombres estaban inscritos en los cielos, salvo Judas, pero ellos ya habían nacido de nuevo. Sin embargo, había muchas cosas que surgían en su interior que les impedía vivir en plenitud, hasta que vino eh, el bautismo con el Espíritu Santo allí en Pentecostés. A partir de ahí, ellos comenzaron a vivir una vida en plenitud. No quiere decir que ellos nunca pecaron. Tenemos el ejemplo que nos da Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo habla de Pedro, que él hizo o metió la pata con el tema de fingir, ¿no? Bueno, eso sí es posible en un cristiano santificado. Eso no significa que uno está apartado. El tema es que entendemos que ya no hay un impulso eh, desde adentro para pecar, ¿sí? Sino que la tentación siempre va a venir desde afuera. Y si hay algo adentro todavía que me empuja a lo malo, bueno, tenemos que entregarlo al Señor. Si entendemos que hay una entera santificación, pero que Dios es soberano y Él trabaja en nosotros de acuerdo a su voluntad. Pero como decía Wesley, en algún momento el moribundo tiene que morir. En algún momento el moribundo tiene que dejar de ser moribundo y convertirse en cadáver. Y en algún momento nosotros tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza y vivir en comunión permanente con Dios, en una vida constante en el Espíritu. Nosotros también creemos en la santidad progresiva, pero nosotros no creemos que la entera santificación sea progresiva. Creemos que todo es un proceso. Por eso la palabra perfección, tal como yo lo leí en la definición de Greenhouse, implica no ser perfecto a la medida de Dios, sino que implica ser perfecto en el sentido de que dejemos que el Espíritu Santo nos siga transformando a partir de la entera santificación, nos siga transformando hasta esa perfección final. Si no, Jesús no podía haber dicho lo que dijo ahí en Mateo, las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Perdón, ver Mateo, sí, capítulo 5, verso 48. Este famoso pasaje de nuestro Señor Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, teleios perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo que no se podía ser perfecto como Dios? ¿Cómo que ahora dice Jesús que sí se podía ser perfecto? Porque se entiende que el término perfección bíblico es el mismo que nosotros usamos como nazarenos para explicar y enseñar la doctrina bíblica de la perfección cristiana, es ese trabajo que hace el Espíritu Santo para librarnos de los influjos de nuestra naturaleza pecaminosa y darnos la completa libertad para vivir en Él. ¿Por qué dice acá que podemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? No en no pecar nunca, en un amor perfecto, en un amor perfeccionado. Porque lo que habla acá en los versículos anteriores habla del amor hacia los enemigos. Dice,
Oísteis, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre eh, eh, malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá es la perfección moral y espiritual, la perfección ética, que eso es lo que nosotros enseñamos en cuanto a la doctrina de la entera santificación. No a no pecar nunca. Y si algún pastor nazareno enseña eso, bueno, está equivocado y tiene que rever su, sus lecturas, sus estudios y su concepto de la entera santificación. Ser enteramente santificado no implica la imposibilidad de pecar, implica la imposibilidad de que nuestra vieja naturaleza nos siga afectando. Y ahí sí está la discusión teológica. Bueno, como yo le dije, acá se nota un trasfondo fuerte, reformado, y yo bendigo a los hermanos reformados. Hay algunos hermanos arminianos, yo soy arminiano, la iglesia nacional es arminiana, y bueno, no comulga con la doctrina calvinista, que es la base de las iglesias reformadas. Bueno, pero podemos ser hermanos. Pero lo bueno es que podamos entender las doctrinas, ¿sí? Antes de calificarlas como antibíblicas. La doctrina de la entera santificación está en la Biblia. Todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Todo vuestro ser sea santificado, apartado para Dios. O sea, la entera santificación, el todo de nosotros santificado es bíblico. La perfección cristiana es bíblica. El tema es entender a qué nos referimos con perfección. No a no pecar nunca, porque si no, en ese sentido, nadie es perfecto, solo Jesús, y ahí le doy la razón al hermano. Solo Jesús es perfecto. Voy a leer lo último del manual y termino con lo que expone nuestro hermano y ya terminamos este video. Bien, en el párrafo 10.1 dice, creemos que hay una clara distinción entre el corazón puro y el carácter maduro. El primero se obtiene instantáneamente como resultado de la entera santificación, el segundo es el resultado del crecimiento en la gracia. Hay que distinguir la pureza del corazón del carácter maduro. Hay personas que tienen el corazón purificado, pero su carácter no ha madurado, comete errores, actúa como un nene chiquito, tiene un montón de cosas que tienen que seguir siendo perfeccionadas. Por eso hablamos de una perfección de manera continuada. Siempre en el griego está en el aoristo, un presente continuo, una constante perfección. Sí, entendemos que hay un momento, hay un punto de quiebre, pero a partir de ese momento y antes de ese momento siempre hay un proceso. No negamos la santificación procesal, pero sí entendemos que ser santos o ser santificados no es solo un proceso y no es solo algo posicional, como dicen los hermanos reformados. En eso sí estamos en desacuerdo. Les sigo leyendo. Creemos que la gracia en la entera santificación incluye el impulso divino para crecer en gracia como discípulo semejante a Cristo, el impulso divino para crecer a la imagen de Cristo. Sin embargo, este impulso se debe cultivar conscientemente y se debe dar atención cuidadosa a los requisitos y procesos del desarrollo espiritual y mejoramiento del carácter y personalidad en semejanza a Cristo. Sin ese esfuerzo, con tal propósito, el testimonio de uno puede debilitarse y la gracia puede entorpecerse y finalmente perderse. Bien, voy a continuar y ya terminamos.
Pero acá está el error, ¿no? Es un error de términos. Perfección implica proceso en sí. Perfeccionamiento, el trabajo. No, es como, por ejemplo, acá en Argentina tenemos a los que trabajan con herramientas, con piezas, es el tornero, ¿no? El tornero es el que trabaja con la pieza cruda para convertirla en algo que él ya tiene en su mente. Entonces, la está perfeccionando. No es que es perfecta en el sentido de que no tiene ningún error o rebaba, sino que es perfecta porque va de acuerdo a su propósito y la va trabajando de acuerdo a su propósito y llega a ese propósito que el tornero le quiere dar a esa pieza, la cual está trabajando con las máquinas, ¿no? Ese es el significado del término perfeccionamiento, ¿sí? Obviamente acá tenemos la postura reformada, está bien, el hermano es reformado y gloria a Dios, los hermanos reformados han bendecido la iglesia de Cristo y yo bendigo a nuestros hermanos reformados. Tenemos estas diferencias, ¿no? Eh, desde la doctrina calvinista y desde la base arminiana, ¿no? Nos hace diferente, aunque eh, en Wesley debería haber una unión entre el calvinismo y el arminianismo, porque Wesley era compañero de ministerio de George Whitefield, ¿sí? Que es el padre de los wesleyanos calvinistas o reformados. Eh, y entre ellos había una perfecta unión, aunque los dos pensaban diferente, ellos se complementaban. Entonces, sé que las doctrinas nos separan, ¿no? Pero en el sentido de el punto de vista que cada uno tenemos. Pero sería bueno tener esa visión en común de que Cristo es el que debe reinar nuestra vida, el que debe ser glorificado, el que es predicado, el que salva, transforma, santifica. Después están estas diferencias, ¿no? Con los términos, con los procesos, que impide muchas veces tener una mirada común, ¿no? Pero bueno, el propósito de esta reacción no es hablar mal en contra del hermano, ni siquiera sé cómo se llama, nada, lo bendigo en el nombre del Señor, sino que aclarar esta duda y también hacerme cargo, ¿no? Del sentido de que muchas veces nosotros como pastores no explicamos o no estamos bien bien estudiados de lo que creemos, ¿no? Entonces, porque él al principio dejó bien claro que los pastores no les supieron decir en qué creemos acerca de la entera santificación o profundizar un poco en el tema de la entera santificación, ¿no? Entonces, lamentablemente el hermano lo considera como una doctrina falsa o no bíblica, pero o inventada por los hombres, pero en realidad, como vimos, es una doctrina bíblica. Nosotros también aceptamos la santidad posicional, que es lo que él acá presenta en el texto de Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, pero esa no es la entera santificación. La sangre de Cristo es la que habilita la entera santificación. La entera santificación es cuando el Espíritu Santo llena a la persona y corta todo el influjo de la vieja naturaleza. Y la persona se reviste del nuevo hombre. El viejo hombre queda atrás y la persona se reviste del viejo hombre. Ahora, ¿puede pecar una persona que ha sido perfeccionada en Cristo, en el amor? Sí, puede pecar. Está la tentación, están los errores que si uno no deja que el Señor los vaya trabajando, nos puede llevar al pecado. Sí, podemos pecar, somos débiles. La entera santificación, lo quiero aclarar, la entera santificación, tal como la predicamos nosotros desde la denominación de santidad, Iglesia Nazarena, no significa no pecar nunca o estar imposibilitado de pecar. Significa tener todas las herramientas plenas que da Dios para vivir una vida en el Espíritu. Y que esas herramientas, entendemos, según el testimonio bíblico y también personal de muchos que han sido santificados, que se da paulatinamente, ¿sí?
Pero hay un momento en el cual hay un punto de quiebre, como fue el punto de quiebre de Pentecostés con los discípulos, con los samaritanos y con los discípulos de esos 12 que encontró Pablo en Éfeso. Y después toda la literatura paulina y otros autores como Santiago, que diferencia las manos que tienen que ser a ver, no quiero pecar diciendo cualquier cosa, no se me viene a la mente el pasaje acá, en Santiago, capítulo 4, verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Los pecadores son ellos que están en pecado, que hacen las cosas que a Dios no le agradan, que viven bajo el influjo de Satanás. Limpiad las manos. Y a vosotros los de doble ánimo. Los de doble ánimo no son los pecadores, son cristianos de doble ánimo, que están luchando con su propia carne. Dice: purificad vuestros corazones, ¿no? Para entender la entera santificación tenemos que entender esta obra de la purificación del corazón, del lavamiento entero del corazón, ¿no? Y también el hecho de la perfección en amor, ¿no? ¿En qué es esa perfección, ese trabajo que hace Dios por medio de su Santo Espíritu? Es en el amor, como lo dejó claro Jesús cuando dijo: sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué tengo que ser perfecto, Señor? En ese amor que tiene Dios incluso con aquellos que no le buscan ni le adoran. Entonces, la perfección cristiana, la perfección en amor y la entera santificación son doctrinas bíblicas. Quizás podamos tener diferencias con los hermanos reformados en cuanto a si todo ocurre en una experiencia o se da toda la vida, pero si entendemos que hay un punto de quiebre, que hay un momento en el que somos eh, confrontados con Dios, para que, aún siendo cristianos, aún habiendo sido nuestros pecados, nuestra culpa quitada y nuestro pecado lavado, aún tenemos esa inclinación a lo malo. Entonces el Espíritu Santo va a cortar toda eh, este, esa, esa ligazón, esa inclinación pecaminosa, y Él se va a poner en el centro. Él va a tomar el centro de nuestras vidas. Bueno, creo que ya está. Yo lo único que quería aclarar era, en esta reacción, era lo que nuestro hermano acá entiende como una doctrina antibíblica y que lo obligaron a mentir. Yo lamento que haya pasado esto eh, y hago una mea culpa en el sentido de que nosotros los pastores tenemos que ser muy claros en lo que creemos y cómo lo enseñamos y cómo lo entendemos, ¿sí? Y si alguno entiende la doctrina de la entera santificación como la imposibilidad de pecar, está equivocado. No es lo que la iglesia del Nazareno predica, no es lo que la iglesia del Nazareno dice, sino que habla de la purificación del corazón de manera de que nosotros podamos seguir este crecimiento. La santificación sigue progresivamente a la imagen de Cristo y hasta la glorificación final. Ahí sí, en el cielo ya no hay más pecado. Ya está, ahí somos imposibilitados para pecar. Pero pudimos ser perfeccionados acá en la tierra, ¿no? Y que obviamente uno puede pecar, no porque desee pecar, sino porque la tentación y todas las cosas y las presiones y nuestras debilidades están allí. Por eso también no nos quedamos solo con la entera santificación, sino que nos quedamos con tanto la experiencia práctica que nos cuenta el libro de los Hechos, que dice que después de Pentecostés hubo mini Pentecosteses para la iglesia. Ahí cuando en el capítulo 4, cuando ellos estaban un poco temerosos y oraron y ellos fueron llenos a través del Espíritu Santo. También Pablo dice: no se embriaguen con vino, en cual hay solución en Efesios 5, si no me equivoco, 5:18 creo que era, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, y habla de una experiencia continua, no solo de un momento en el pasado, no,
de una experiencia continua. Y nosotros creemos eso. En cada momento tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo y ser perfeccionados. Creemos que hay un momento, pero después somos perfeccionados en el amor de Cristo Jesús por el obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Bueno, hasta acá termino la reacción. Les recomiendo, en primer lugar, que se puedan suscribir al canal de nuestro hermano, Retando Paradigmas. Eh, También suscríbanse a mi canal eh, para que podamos seguir creciendo y podamos eh, seguir con con este propósito de presentar la teología cristiana, bíblica y obviamente desde mi punto de vista denominacional arminiano-wesleyana, presentarla de una manera clara y precisa, ¿no? Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Eh, si no lo hiciste, suscríbete, como te dije. Deja un like si te gustó este video y comparte, ¿sí? Y suscríbete al canal de nuestro hermano Retando Paradigmas. Que Dios te bendiga en gran manera y Dios bendiga a nuestro hermano.